Toma mi mano. Buenos días, ¿cómo están? Qué rico verlos, se nota que están bien. Bueno, un gozo compartir con ustedes, siempre lo decimos, saludamos a los que están conectados por Facebook, por ahí está Martica, creo que ya Martica, está Unice, está Marco, está don Germán, está María Teresa, está Martini y Nancy. Bueno, ahorita vamos a orar por la sobrinita de Nancy que estuvo hospitalizada, estuvo muy grave, estuvo en una UCI. Ya la sacaron de la UCI, pero está hospitalizada, entonces Nancy no pudo venir y Martín hoy porque están apoyando a la hermana con, pues ustedes saben que es una cuestión difícil, es una niña pequeña. Entonces vamos a estar orando por ellos y el saludo para ellos también que no están acá pues por razones de fuerza mayor, pero pues son personas que están comprometidas con el ministerio, que nos han ayudado mucho, así como muchos de los que están acá. ¿Qué más? ¿Qué iba a decir yo más? Se me olvidó. A mi agua. Bueno, hoy vamos a mirar, como decía Ruby, estábamos pensando en unos temas hacía días y hoy quería hablar sobre este tema que hoy vamos a hablar, porque es un tema que es muy, aún dentro de la iglesia cristiana hay desconocimiento de este tema y ahorita vamos a verlo. Y yo los voy a invitar a que vayamos a Lucas, capítulo 16. Bueno, yo hace como 15 días, sí que estuve acá, hace 15 días estuvimos acá, ¿cierto? Hace 15 días yo les había dejado una tarea de leer esta porción, no sé si ustedes la leyeron. Si la leyeron, pues chévere, si no, pues préstenme mucha atención. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Muy particular, normalmente el Señor hablaba por parábolas. Las parábolas son como unas analogías, unas alegorías que están mostrando algo por medio de una metáfora. Algo que no es, pero que me lleva a la verdad. ¿Cómo así? Por ejemplo, él dice, pues si a usted se le pierde una moneda, ¿usted no se pone a buscarla? ¿No? Y si es de mucho valor, pues la busca más, ¿no? Entonces él relaciona eso con las personas que se pierden. Eso es una analogía, una metáfora. Pero en esta ocasión no es una parábola, no es una analogía, es algo que el Señor está contando. Entonces es particular, ¿no? No es algo metafórico, es la verdad. ¿Sí? Hay una diferencia. Hago la diferencia porque la narración es bien particular. Y nos dará luces al tema que vamos a mirar hoy. Hoy vamos a mirar un tema que le titulé Celebre la vida. Si nosotros no celebramos la muerte, celebramos la vida y participamos de ella. Celebramos la vida porque estamos participando de la vida. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Le voy a pedir que usted me siga en la lectura para que vea lo que estamos leyendo. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males, pero ahora este está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo eso, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá pasar. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Yo, verdad, le pido que esta mañana clame porque esto sea una realidad en su vida. Eso es que la palabra sea vida. Que de verdad, cuando usted escuche esta palabra, sea transformado.
que todo su ser sea conmovido y que usted pueda ver la realidad que nos está mostrando Jesucristo por medio del Evangelio. Entonces oremos y vamos a orar por Aviv, que es la sobrinita de Nancy, para que el Señor con poder envíe su palabra y la sane. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Y por medio de Jesucristo tú nos has dado la revelación de todas estas cosas. Nosotros te pedimos que esta palabra en esta mañana sea vida en nuestro interior, que penetre hasta lo más profundo, atraviese, rompa coyunturas hasta lo más profundo, que muestre lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, que nos permita arrepentirnos delante de ti y acercarnos confiadamente por medio de la sangre del Cordero. Obra con poder, presentamos la vida de David, Señor, que seas tú obrando poderosamente en su vida, Señor. Envía tu palabra, Señor. Nosotros creemos que tú puedes enviar tu palabra y sanarla, Señor. Ayúdala. Y muéstrale, Señor, a su mamá y a su familia que tú eres el mismo ayer y por los siglos y que tienes el mismo poder, que puedes manifestarte con gloria en esta mañana. Para que tu nombre sea glorificado, lo pedimos. En el nombre de Jesús descansamos en ti, en tus promesas y en tu amor. Amén. Amén. Bueno, como les decía, esta es una narración bien particular, ¿no? Y yo no sé si los jóvenes se quieren hacer, aquí hay sillas para que estén más cómodos, que están allí como torcidos. Porque normalmente están ahí temporalmente, pero si quieres hacerte a este lado, hay sillas bastantes para que puedan estar más cómodos. Como decía mi esposa, hoy se celebran muchas fiestas. Hoy es un día en el que confluyen varias celebraciones, algunas de ellas cristianas, ¿no? Por ejemplo, hoy, mañana y pasado mañana, la cristiandad celebra una fiesta que se llama la fiesta de los santos difuntos o la fiesta de todos los muertos, ¿no? Es una fiesta que se celebra dentro de la cristiandad. Ya les he dicho que es cristiandad y que es cristianismo, ¿no? Si no saben, entonces mira las predicas. No, mentiras. Es todos los que predican de alguna manera espiritualmente, es cristiandad. El cristianismo son los que realmente siguen las enseñanzas de Jesucristo fielmente y conforme a la palabra y conforme a su revelación. Muy distinto, ¿no? En la cristiandad se celebra esa fiesta de todos los muertos. Y esa fiesta se estableció porque ellos querían ayudar a pasar a los muertos que no alcanzaron a salvarse al cielo. Y normalmente esa fiesta funciona así. Fíjense que hay un desconocimiento terrible, porque aquí el Señor Jesús nos está contando que hay unos lugares donde ellos están que no son todavía el cielo ni son todavía el infierno, aunque se predique de esa manera, ¿no? Entonces uno normalmente dice, ay, ¿dónde está su familiar que se murió? ¿Está en el cielo? Pues no es cierto. ¿O dónde está ese que era tan terrible, ese hombre asesino? ¿Dónde está? ¿Está en el infierno? Pues no. Están en unos lugares de transición. Quizás por eso está la confusión en el cristianismo, que hay unos puntos de transición. Por lo que Jesús está diciendo es que no se puede pasar de un lugar a otro, aunque quisieran. Pero sí vamos a ver que uno sí puede pasar de un lugar a otro si Jesús lo llama. Hoy lo vamos a ver. Y espero que quede claro. Entonces, esa fiesta se estableció para ellos, los que no alcanzaron a salvarse, que están en un lugar que llamaron el purgatorio, que por ningún lado yo lo encuentro en las escrituras. Ahorita vamos a ver los lugares de los que menciona la Biblia. Esa es como la primera fiesta que se celebra por estos días. Una fiesta a los muertos. Después hay otra fiesta que se llama la fiesta del Halloween o las brujas o el día de Samaín, que normalmente dicen que se empezó en Irlanda. Yo no creo, yo creo que eso es más antiguo. Ahorita lo vamos a ver porque Deuteronomio está hablando de esto desde hace mucho tiempo. Y ellos pues celebran, ¿no? Pues dentro de esa cultura de los celtas, ellos celebran el año nuevo. Es como si hoy fuera el 31 para ellos. Y entonces tienen sus cosechas, sus cosas. ¿Cuál es el problema? Que ellos empiezan a invocar a los familiares, el alma de los fallecidos, de sus familiares muertos. Los invocan porque ellos creen que este día los familiares que murieron vienen a la casa ese día a visitarlos. Entonces ellos hacen una fiesta porque vienen a visitarlos los muertos. ¿Cuál es el problema? Que estos muertos que fallecen de un lado a otro, y ahorita vamos a mirar por qué, y mire que la Biblia también habla de esto. Esa noche muchos que se llaman brujos o brujas tienen contacto con ellos, ¿no? Con los muertos. Entonces entablan una conversación o hacen una negociación, y por eso se llaman brujos o brujas, ¿no? Porque empiezan a hacer como mercadería de los muertos.
yo le hago un favor desde aquí, desde este mundo, pero usted me hace un favor desde allá, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unos, se me olvidó ahora, hay unos en Santander y en Antioquia y no me acuerdo, creo que en Nariño, hay unas poblaciones donde ellos adoptan un muerto, ¿sí sabían? El día de hoy. Como aquí, por ejemplo, en Colombia hay tanta violencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay lugares donde los muertos bajan por el río. Mucha violencia, hacen una matanza y los tiran al río. Entonces ellos cogen esos muertos, los sacan y hacen un negocio con los muertos. Entonces le dicen, bueno, yo le voy a dar una cristiana sepultura, lo voy a cuidar, lo voy a llevar a un lugar, lo voy a enterrar en tierrita para que usted, pues como dice la palabra, vuelva al polvo de la tierra, pero usted se compromete a hacer lo que yo le diga. ¿Entiende que ahí está el conflicto? Porque ellos están buscando un interés. Yo lo ayudo, pero usted me ayuda. Y eso es lo que se considera un brujo o una bruja, ¿no? Esa sería otra fiesta. Otra fiesta es el Día de los Niños. Lo volvieron un poco más. Entonces, sí, entonces es el Día de los Niños. Bueno, eso no se explica. Es más una cosa comercial, no más que una cosa, una celebración cultica o algo así. Y por lo que estaba mencionando Rui, hoy es el Día de la Biblia, se empezó a celebrar desde el siglo XVI más o menos con Martín Lutero. Martín Lutero es un monje que él empieza a identificar que la cristiandad está haciendo algo que no está en las escrituras, ¿no? Es que Martín Lutero, cuando llega a Wittenberg, que es en Alemania, y empieza a estudiar, pues empiezan a estudiar, por ejemplo, el libro de los Romanos, que es una cosa tan clara, ¿no? Entonces él empieza a ver, venga, pero si el libro de los Romanos es tan claro, porque ustedes hablan, por ejemplo, de las indulgencias, ¿no? Y estaba en su furor, no sé si usted ha escuchado qué es las indulgencias. Las indulgencias es un pensamiento que tiene que ver con el purgatorio, donde usted pagaba por un familiar, usted no estaba seguro que se salvó, ¿no? A veces tiene familiares y uno dice, no, ¿será que se salvó o no se salvó? Pues no se sabe, ¿no? ¿Será que es salvo o no se sabe? Pero yo tenía la capacidad de ir y con una plata, entonces yo iba allá al lugar, depositaba la plata, y entonces ellos inventaron hasta un eslogan, ¿no? Más o menos en el siglo que es como el siglo XV, cuando Martín Lutero hace esta revolución, es que algunos de los, bueno, no quiero ofender religiones, algunos de los papas que tenían dinero para construir las edificaciones que conocemos hoy en día, alguno de ellos se la rumbió, ¿no? Se fue de rumba y se comió esa plata, se la gastó y eso era para construir un templo. Entonces llamó a sus asesores y le dijo, bueno, ¿qué hacemos que yo me gasté esa plata? Necesito recogerla. Entonces ellos inventaron un eslogan. Mire, usted va a decir, entonces ellos hacían unos tarros metálicos. Decía, cuando la moneda suya cae en el fondo y toca el fondo del tarro, del purgatorio salta un alma hacia el cielo. Ese era el eslogan. Entonces, claro, la gente, mire, ¿cuál es el problema de estas cosas religiosas? Que cuando alguien, por ejemplo, como yo, está hablando de algo espiritual, la gente cree que esto es verdad. Por eso yo siempre, o nosotros siempre, les necesitamos a que lea la Biblia y que mire si lo que nosotros estamos hablando es conforme a lo que está aquí. Porque si yo le estoy hablando conforme a lo que no está aquí, ¿sabe qué va a pasar con usted? Ahorita vamos a mirar. Es una cosa que es de responsabilidad. Yo no me acuerdo las prédicas, hace un tiempo hablé de un hombre que se acuerda que se cortó un brazo porque quedó 127 horas atrapado por una piedra y se la cortó. Para sobrevivir se cortó un brazo. Y fíjense que el Señor lo dijo espiritualmente también, si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué? Córtalo, porque es mejor que entres manco en el reino de los cielos y no todo se vaya para el infierno. Como en la vida hay unas prioridades, usted por la vida es capaz de hacer cosas sobrenaturales, ¿no? Hay gente que dice que hay mujeres que ven a su hijo que le cae el carro encima y levanta el carro, ¿no? Hay unas cosas que se hacen sobrenaturalmente por el deseo de vivir esta vida de esta carne. Pero Jesús está mostrando que esa misma intensidad deberíamos tenerla nosotros en el ámbito espiritual. Pero como nosotros tenemos ese desconocimiento, pues uno no asume que hay también un riesgo, ¿no? Como en la vida, por ejemplo, si yo le digo a usted tómese cianuro, ¿usted lo toma? Que puede morir, ¿no? Pero en el ámbito espiritual nosotros podríamos estar tomando cianuro espiritual cuando escuchamos corrientes que no son conforme a la Biblia, porque lo están desviando, ¿entiende?
que si uno se desvía se puede perder eternamente. Y sería mejor morirse en esta tierra y vivir eternamente rápido y no al revés, ¿no? Porque es más importante. No estoy diciendo que esta vida no sea importante, pero yo sé que usted haría cualquier cosa por sobrevivir. Pero fíjese que todas estas fiestas, y lo que Lutero está, con lo que está luchando es contra eso, es decir, no se puede pagar. Entonces establece unas solas, que llaman las solas los teólogos, yo me acuerdo de 3, que es sola escritura. Entonces Martín Lutero dice, no, solo podemos basarnos solo por la escritura, solo por la gracia y solo por la fe. ¿Entiende que eso es una revolución en la cristiandad? Porque hay otras posibilidades. Si a usted le muestran la posibilidad de que no importa lo que usted haya hecho en este mundo, usted se muere y después nosotros desde aquí le organizamos su hospedaje en el cielo, pues usted que se va a preocupar. Bueno, no importa, viva la vida de cualquier manera, porque de aquí de alguna manera aquí nosotros pagamos, oramos o nos dedicamos a orar y sacarlo de ese lugar y pasarlo a otro, ¿no? Mire, mucha gente cree esto, ¿no? Ustedes van, yo vivía en el sur de Bogotá, había un cementerio que se llama el Cementerio del Sur, curioso, ¿no? Estaba en el sur, el Cementerio del Sur. Y los lunes, creo que eran los lunes, eso eran unas procesiones, yo siempre pasaba, ¿no? Así pasaba a estudiar y yo veía a esa gente y yo no sabía qué pasaba y un día me contaron, no, es que hacen la novena a las ánimas benditas, no te le piden a los muertos. Mire, y esto es lo que relaciona el tema de hoy. ¿Cómo se relaciona todo esto que está sucediendo hoy, que confluye en el día de hoy? El Día de los Muertos, el Día de las Brujas, bueno, el Día de los Niños no, porque pues cómo sacar de ahí, pero el Día de la Biblia, y lo que Martín Lutero hizo es, porque todo confluye en un punto, la muerte. La muerte, en esto confluye todo, la muerte. ¿No? Así se relaciona. Y la Biblia habla claramente de la muerte. ¿No? La Biblia todo el tiempo está hablando acerca de la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Nos reveló que no solamente existe una muerte física, sino que hay una muerte espiritual, lo que es la parte más difícil, la menos entendida. Y ustedes ven que nosotros cada rato tocamos ese tema, porque eso, mire, esto debe ser claro para nosotros, porque usted, si usted no entiende ese tema, pues ¿cómo le va a compartir a otro de lo que no sabe, ¿no? Pero si usted tiene claridad en eso, usted se afana. Usted se afana, mire, este hombre que está en el Hades, dice que en el Hades está en tormento, ¿no? El rico. En el Hades está en tormento y él, ¿qué quiere? Que los demás no vayan a... Primero su familia, ¿no? Mire, tengo 5 hermanos, que alguien vaya y les cuente para que no se vengan para acá también, ¿no? Este hombre prefiere quedarse solo, lejos de su familia eternamente, a que ellos vengan a ese padecimiento, ¿no? El problema es que ya está tarde, ¿no? Pero Abraham le dice una cosa, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y ahorita vamos a mirar de qué está hablando Abraham, porque está hablando de esa manera. Mire, y le está diciendo el rico, pues resucite a uno y que cuando vean ese resucitado van a creer. ¿Y sabe qué le dice Abraham? No, porque no es que Lázaro resucitó y sabe qué querían hacer estos, matarlo otra vez porque estaban creyendo en Jesús. ¿Entiende cómo funciona el corazón del hombre? No, la Biblia es un libro muy particular porque no tapa nada, ¿no? Siempre expone todas las cosas y lo que realmente hay en el hombre. Entonces, estas cosas, muchas de estas cosas que se celebran hoy, se introdujeron aún desde el paganismo, ¿no? Porque vamos a verlo bíblicamente, le voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio capítulo 18. ¿Y cómo se empezó a introducir todo eso? Es que eso lleva muchos años, o sea, demasiado tiempo. Porque lo que Dios quiere hacer por medio de este pueblo que Él seleccionó, ¿no? Él tiene un pueblo con el que se está moviendo todo el tiempo. Ustedes ven en el Antiguo Testamento, Él no se mueve con todo el mundo, se mueve con un pueblo, ¿no? Y lo guarda y lo cuida y lo saca a la esclavitud y les provee y los reprende y los disciplina y otra vez, ¿no? Porque este pueblo se suponía que este pueblo que tenía la comunión con Dios y tenía ese conocimiento debería impactar a los otros pueblos. Pero ¿saben qué hacía este pueblo? No impactaba a los otros, sino se contaminaba de sus culturas y sus cosas. Entonces mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 18. Bien.
Y vamos a leer versículo 9 en adelante. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice que Dios ya le había advertido. Alguna cosa es cuando uno no sabe. Ay, yo no sabía, pero cuando ya le ha dicho, ¿no? Normalmente los hijos tienen su problema con la mamá, ¿no? Que la mamá les manda a hacer algo y después, pero tú no me dijiste. Resulta que sí le había dicho, lo que pasa es que él no escucha, ¿no? Los jóvenes no escuchan, no prestan atención y después, no, pero tú no me dijiste. Sí, va a tocar grabarlo para que vea que yo sí le dije. Así era este pueblo. Dice el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien ¿qué? Ni quien consulte a los muertos. Miren que esto es una práctica de los pueblos, de las otras naciones, que Dios prohíbe a este pueblo. Si Dios prohíbe consultar los muertos, es porque es posible consultar los muertos. No, pues a uno no le prohíben algo que no sea posible. Si a usted le ponen una señal de tránsito que dice prohibido hacer la U, es porque usted puede hacer la U, ¿o no? Pero no la debería hacer. Entonces Dios está advirtiendo algo, no se puede hacer, no lo haga. No lo haga, y después dice ahí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te es permitido esto, Jehová tu Dios. Hace una advertencia, es no consulten a los muertos, no hagan estas cosas que hacen los otros pueblos, hacer adivinación, hacer hechicería, hacer pasar los hijos. Usted sabía que, por ejemplo, en algunos pueblos de esa región, de Asia y, bueno, más hacia Asia, el niño primogénito, ¿cuántos de ustedes son aquí primogénitos? O sea, el primero, el mayor de la casa. Estrellita, la que se salvó hoy, Carolina. Porque ellos, dentro de su cultura, tenían que, para que les fuera bien a su familia, cogían el primogénito, el primero que nace, y se lo lanzaban a un dios que se llamaba Moloch, al fuego, ¿no? Entonces ese era un ritual que se hacía con ese muñeco era como de hierro, entonces eso le prendían fuego por abajo, eso estaba al rojo vivo. Entonces el sacrificio era, le nació un primogénito para que le vaya bien a toda su familia, de aquí en adelante coja ese y tírelo allá. Entonces quémelo y ya aquí en adelante ya le va bien a usted, ¿no? Entonces dice, mire que dice, no haga pasar sus hijos por el fuego, a eso se refiere, ¿no? Y todas esas cosas que se hacen, ¿no? Es que usted entiende que un pueblo que está lejos de Dios puede pensar cualquier cosa. O sea, o a usted se le ocurriría, por ejemplo, que para que le vaya bien usted echa a su hijo al fuego. ¿De dónde sale ese pensamiento? No, ese pensamiento como tan, dice, no, mi hijo, pues si yo soy capaz de dar mi vida por mi hijo mayor, ¿cómo lo va a echar al fuego? Pues fíjese que es que hay una fuerza superior espiritual que está operando en los hombres también. Por eso Dios siempre está haciendo la advertencia. No, hágalo, no lo haga de esa manera porque realmente es conveniente, es para usted. Mire, y nuevamente la muerte es un tema que es capital. Durante toda la escritura se está hablando de la muerte. Aún en cuando viene Jesús, está hablando de la muerte, pero lo que está haciendo Jesús es dándonos la revelación de que más allá de la muerte física hay una muerte espiritual. Así que ese es el mayor problema. No tanto la muerte física, mire, todos lo vamos a experimentar la muerte física. El problema es lo que Jesús está diciendo en esta narración, ¿no? Porque el rico, pues se la pasaba de rumba el hombre, ¿no? Y se disfrutaba su plata y vestía como le gustaba y tenía todo. Pero el problema fue cuando descubrió su realidad y ya era demasiado tarde. Ese es el problema. Por eso la advertencia, y de eso se trata el Evangelio, ¿no? Mostrar porque si uno no sabe, ¿no? Yo siempre lo asocio como cuando uno tiene una enfermedad silenciosa, esas enfermedades que no tienen síntomas ni nada, y cuando se manifiestan, el médico, va uno al médico y le dice, doctor, ¿cuánto me queda de vida? Y él le dice 5, 4, 3, 2, porque ya no hay nada que hacer. No, ese es el problema. Así opera la muerte espiritual en los hombres, que no entienden, sino hasta cuando están en el otro lugar. ¿Sí? Entonces están en una llama, dice él, no es el infierno, quizás esta es
la comparación, porque ahí está diciendo que está en un lugar donde es de padecimiento y llama, pero no es el infierno, ahorita lo vamos a ver bíblicamente, no es el infierno. Entonces, lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, con la muerte, es que se les está mostrando, nos están mostrando, y sobre todo a los jóvenes, que la muerte no importa morir, ¿no? Que la muerte no tiene un valor superlativo. ¿No? Ustedes ven las películas y los chinos se sacrifican fácilmente, ¿no? O sea, entregan su vida por cualquier vaina, ¿no? Como que le restan. Eso tiene, en psicología se llama priming negativo, un primado negativo. Le está metiendo en la mente algo para que cuando le hablen de lo contrario, o sea, de la vida, lo rechace. Eso se llama memoria implícita. Entonces, sabía que usted tiene una memoria que es implícita y otra que es explícita. Por ejemplo, en la memoria explícita, yo le pregunto, bueno, ¿y usted cuándo se casó? Ah, pues hace 10 años, 2 años, ¿no? ¿Usted hizo la primera comunión? Sí, yo hice la primera comunión. ¿Usted lo bautizaron? Sí, me bauticé, ¿no? O usted cuándo hizo esto, usted tiene unos datos claros, se llama la memoria explícita, usted sabe. Pero hay una memoria que se llama la memoria implícita, que está más relacionada con lo sentimental. Un ejemplo de la memoria implícita es que, por ejemplo, usted entra a un lugar y escucha una canción y por alguna razón su actitud cambió en su interior. Usted no sabe por qué, pero resulta que en un momento determinado de su vida, ¿no? Entonces usted terminó con su novia y cuando ella le terminaba estaba de moda ese disco. Entonces cuando usted entra ahora a cualquier lugar, entonces usted entra y suena esa canción, aunque usted no lo está notando, usted ya cambió su actitud interior. Usted ya se está deprimiendo y después usted dice, pero ¿por qué estoy así? ¿No? Porque estoy como deprimido. No tengo por qué estar deprimido, pero estoy sintiendo una melancolía terrible, ¿no? Me quiero morir. Pues eso es memoria implícita. Y esa memoria implícita la está utilizando este sistema para programar a nuestros jóvenes para que entiendan que la vida no vale mucho, que no importa cómo muera, ¿no? Que si se muere eso no se pierde mucho. Entonces usted ve jóvenes hoy en día, muy jovencitos, suicidándose, ¿no? Los juegos, por ejemplo, hace como unos 5 años, el juego de la ballena, creo que se llamaba, que eran unos niveles a los que los niños se los iban induciendo y el último nivel era matarse. No, pruébele al mundo que usted es un berraco, entonces tírese por el barranco o tírese por el balcón de su apartamento. Entonces niños de 6, 7 años, de 5 años, suicidándose porque les están introduciendo ese concepto de que la vida eso no tiene ningún valor. ¿Entiende lo que está sucediendo y por qué es tan importante que nosotros como padres eduquemos a nuestros niños y miremos qué es lo que están alimentando? ¿Qué es lo que los está alimentando el sistema? Mire, Satanás no está jugando pasito. Él lo quiere matar los niños. Porque hay una promesa de Dios sobre los niños. No sé si usted la ha leído en Joel. El profeta Joel habló sobre los jóvenes y sobre los niños. Y es la parte más dura que le está dando ahorita con la pornografía, con el sexo, con todas estas cosas, con la drogadicción, con el alcohol. Y le muestran a los jóvenes que no tengan confianza en sus padres, que la confianza la deben tener en ellos. Eso también es una programación, se llama priming negativo, lea un poquito sobre eso. Entonces, para entender cómo está dando la Biblia, entonces vamos a hablar un poco de los lugares de los cuales habla la Biblia donde van los muertos. ¿Sabía que hay varios lugares que la Biblia habla? Normalmente las traducciones cometen un error, porque hay varios lugares y siempre los limitan o al cielo o al infierno, ¿no? Si el lugar es bueno, entonces es cielo, y si es malo es infierno, pero no son los mismos lugares. Por ejemplo, en esta lectura, vamos allá a Lucas 16, en esta lectura él está hablando de 2 lugares particulares, ¿no? El Señor está hablando. ¿Quién identificó cuáles son los 2 lugares? ¿Dónde está Lázaro y dónde está el rico, Estelita? ¿Qué iba a decir? Dice que Lázaro va al seno de Abraham y el rico va al Hades. Al Hades. Muy bien, está estableciendo 2 lugares, el seno de Abraham y el Hades. ¿No? 2 lugares donde van los muertos. Ahorita vamos a mirar por qué existen esos lugares. Después, la Biblia también va a hablar de otro lugar que se llama el abismo. Pero no es... Mire, lo que pasa es que como en las traducciones, el traductor normalmente dice cielo o infierno, no se fija que en el original sí se nota muy claramente la diferencia. Cuando está hablando de Hades, cuando está hablando ahorita vamos a ver de abismo,
Cuando está hablando, por ejemplo, del paraíso, que es otro lugar, cuando está hablando del infierno o el lago de fuego, son lugares distintos, porque en el original se nota la diferencia, se llaman distintos, entonces son dos lugares distintos. Y tenemos que ir a toda la escritura quizás para entender esto. Yo espero no confundirlos mucho. Entonces, inicialmente Hades, inicialmente seno de Abraham. El Hades, voy a bajar el Hades de último. El seno de Abraham. ¿Quiénes van al seno de Abraham? Todos los del Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, porque Jesús está narrando algo anterior a él, ¿no? Un hombre que era rico y otro que era pobre pero mire, no se confunda, no es porque uno era rico y el otro era pobre que uno se fue consolado y otro no, es por la fe, ¿no? En el Antiguo Testamento no existía la fe en Jesucristo, pero existía la fe, ¿no? Por eso usted lee la carta de Hebreos, en el capítulo 11, y todos los que hablan son del Antiguo Testamento. Por la fe de Abraham, ¿no? Por la fe de Moisés, por la fe de Abel, todos del Antiguo, porque ellos tenían fe. Obviamente no conocen a Jesús porque va a venir 2000 años después, pero tienen fe en lo que Dios les dice, ¿no? Porque lo dice Hebreos. Hebreos dice que la fe es certeza y convicción de que la palabra de Dios se cumple como de lugar. Si Dios lo dijo, mire, póngale la firma, se cumple, eso es fe. Usted entiende que Dios dio algo sobre usted. Si Jesús te dice tus pecados te son perdonados, es porque tus pecados te son perdonados. Eso es fe. ¿No? Creer que lo que Dios dice eso es fe. Y en el Antiguo Testamento, antes de venir a Jesús, habían hombres que tenían fe. Y por esa fe, cuando morían, ¿iban a dónde? Al seno de Abraham. ¿Sí? Y los que no creían podían ir a dos lugares. En este caso está hablando del rico que está en un lugar que se llama el Hades. Lo voy a dejar de último porque es un poquito más difícil de explicar. Pero también hay un lugar donde van los muertos que no tenían la fe. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y los que van en este tiempo que no tienen la fe en Jesucristo. ¿Sí nota la diferencia? Jesús no había venido. Cuando Jesús viene se cambia el pacto y ya no es solo por la fe, sino la fe en Jesucristo. Ahí está en Romanos capítulo 3, ¿cierto? Ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, no pierda de vista esto, ¿no? Se ha manifestado un nuevo pacto testificado por la ley y por los profetas, un nuevo pacto por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entiende que la condición de todos nosotros al nacer es de muerte espiritual. Usted nació vivo en la carne, pero está muerto espiritualmente. Ay, pero muéstrame eso en la Biblia. Sí, el Señor, un hombre le dice, ay, déjeme que yo vaya. Entonces le dice, sígueme, deja que yo vaya y entierre a mi papá. Deje que los muertos entierren a los muertos. ¿No? Como un muerto puede enterrar a un muerto. Si está muerto físicamente, no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. O sea, hay una condición interna que se llama muerte espiritual. Y aquí le tocamos cada rato, porque es que esto es capital. Es la condición con la que todos nosotros nacemos delante de Dios. Todos, porque ahí dicen Romanos, por cuanto todos, no dice por cuanto unos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Ayer Katy decía, vamos a celebrar porque es gratis lo que hizo. Sí, realmente eso es gratuitamente lo hizo. ¿Sí? Gratuitamente Él pagó por eso. Y nos hace, si usted ejerce la fe en Él, entonces tiene vida espiritual. Esa es la justicia en el nuevo pacto. En la de ellos no, porque todavía no se ha manifestado Jesús, ¿entiende? Entonces fíjate cómo funciona. Para ellos era como si Dios les entregara un cheque pagadero, un cheque postfechado se llama, ¿no? Entonces tiene un cheque pagadero a futuro. Para nosotros es efectivo, ¿no? Ejerce la fe en Jesús, ya tiene la vida espiritual. Es de la ventaja que usted y yo tenemos a los del antiguo pacto, aunque ellos eran más piadosos, guardaban más la ley, hacían más cosas, sacrificaban y procuraban rendir toda su vida a Dios. Nosotros tenemos una virtud más alta y es que la fe se ejecuta inmediatamente, no tenemos que esperar. La fe ya se ejecutó, usted creyó en Jesús, Él perdonó su pecado, que era lo que lo apartaba de Dios, y ahora gratuitamente, por eso se llama gracia, por eso Martín Lutero dice sola gracia, sola escritura, sola gracia, sola fe. La fe, por la fe, nosotros ahora nos acercamos gratuitamente delante del trono de la gracia y podemos llamar a Dios, ya no, ¿sabe cómo lo podemos llamar?
Y los del Antiguo Testamento nunca le pudieron llamar Padre, lo llamaban Señor. Nosotros lo podemos llamar Padre nuestro. ¿Por qué Padre nuestro? Porque es por medio de Jesús. Padre nuestro. No es Padre mío, es Padre nuestro. La virtud realmente es de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces hay esos lugares. Pero los del Antiguo Testamento podían ir a dos lugares, y ahorita vamos a ver por qué dos lugares. O el Hades o el abismo, ¿no? Ahí van los muertos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. Pueden ir al Hades o al abismo. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita la vamos a mirar. Espero que alcancemos a mirar. Entonces el abismo, miremoslo bíblicamente, que es otro lugar. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 7. Dice, ¿o quién descenderá a dónde? Al abismo. ¿Esto es para qué? Para hacer subir, perdón que me perdí. Pero ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mire, hay una cosa que va a hacer Jesús. Jesús no tenía por qué ir a ese lugar, porque no está muerto espiritualmente. No, pues es Dios que se despojó de ser igual a Dios. Bueno, ya lo hemos hablado. Jesús no tenía por qué ir a ese lugar, pero porque está diciendo Pablo acá que Jesús bajó a los abismos, bajó al abismo, ¿por qué va a subir de ese lugar? Entiende que, por ejemplo, en el credo de los discípulos, ¿has escuchado el credo de los apóstoles? Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra. Entonces en ese credo dice que Jesús descendió hasta los infiernos. Lo dice. Pero Jesús nunca descendió a los infiernos. Lo que dice la Biblia es que descendió al abismo. ¿Entiende que es otro lugar? No es el infierno. Mire, le voy a dar una primicia. El cielo y el infierno no han sido estrenados. En el cielo solo está Jesús y unas primicias que él llevó. Después vamos a mirar un poco más de eso. Solo está Cristo y las primicias. En el infierno no hay nadie todavía. Entonces, gente, ay no, es que yo vi en el infierno. Hay gente que le da un éxtasis, una chiripiorca espiritual. Yo vi en el infierno a tal persona. No, pues no es el infierno. Pues quizás pueda ser una revelación, yo no estoy diciendo que no. Pero no es el infierno. O es el abismo o es el Hades. O es el lugar de los muertos que no tienen fe. Hades o abismo. ¿Sí? Se da cuenta que hay otro lugar. Miremos 1 de Pedro 3 para saber por qué Jesús fue al abismo. El plan de Dios es tan espectacular cuando uno lo empieza a descubrir desde la palabra misma de Dios. 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En espíritu. Entiende que él no tenía que ir al abismo, porque su espíritu obviamente él no está muerto. En el cual también fue, ¿y qué hizo? Predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Sabe qué hizo? Es que en el tiempo, es que es un poquito difícil explicar todos los detalles. Hay unos hombres antes de Adán que no tienen una forma de redención, todavía no se les ha dado ni la fe, ni los sacrificios, ni para ser redimidos. Y no tuvieron la oportunidad de ser redimidos, pero se fueron para el abismo. ¿Sabe qué hace Jesús? Porque él es justo. ¿No? ¿Saben que Jesús es justo? Se fue para allá y les dio la oportunidad. ¿Usted se imagina a Jesús predicándole a usted? Va y les predica a ellos para darles la oportunidad de que se arrepientan y salgan de ese lugar. Dice que solo Jesús tiene la potestad de sacarlo a usted de un lugar, y ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Pero se llama el abismo, que no es el Hades y que no es el infierno. ¿Sí? Otro lugar, el lago de fuego. Y mire, en griego, no es que yo sepa griego, sino que hay una herramienta que se llama Isbur, y usted puede mirar. El abismo es una palabra que se llama abusos. El paraíso es uno que se llama paradeisos. Y el lago de fuego es uno que se llama Gehenna. Son lugares distintos.
La gehenna, mira dónde está, en Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de ¿qué? Los de la izquierda. Entiende que hay unos lugares, Jesús está a la diestra del Padre, ¿no? La diestra. Pero Jesús está diciendo a los que están a la izquierda o a la diestra, ¿qué pasa con ellos? Dice 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entiende que ese lugar que se llama el infierno, el lago de fuego, no está preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. O sea, en inicio está preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si usted está bajo el gobierno de él, ahorita vamos a ver, pues también va a parar allá. Ese es como el final de todos los tiempos. Entonces va a ser lanzado Satanás y los demonios a ese lugar. Y el otro lugar se llama el paraíso, que no es el seno de Abraham. Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Lucas 23, 43 dice, entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Le está diciendo a un malvado ladrón que está muerto, muriendo justamente al lado de él, que ejerció la fe en él. ¿Entiende? Que se rompe todo paradigma religioso. Porque ese hombre, ¿qué hizo para ganarse eso? ¿Cuántos seminarios se hizo? ¿A cuántos bautizó? ¿Se bautizó? ¿Pero qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces resulta que el equivalente del antiguo pacto al seno de Abraham es el paraíso. Los que ejercen la fe en Jesucristo ya no van al seno de Abraham, van al paraíso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando murió y resucitó? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué pasa cuando Él muere y resucita? Venció la muerte. ¿No? Por eso dice, la muerte no lo pudo retener. ¿Se da cuenta que usted dice, yo me muero mañana y resucito dentro de 3 días? ¿Sí? Solo Jesús tiene esa potestad. Usted no puede vencer la muerte. Si usted se muere, se murió. Está hablando físicamente. Pero Jesús dijo, porque estaba declarado en las Escrituras, les dice Jesús a los que son duros de corazón, o sea, a este pueblo de él, les dice, ustedes como no ven las señales y no creen, entonces solo les voy a dar una, la de Jonás. ¿No? Usted lee el profeta Jonás, un profeta. Entonces Jonás fue tragado por un pez y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y después lo escupió para que fuera y hiciera la labor que Dios le había encomendado. Entonces Jesús dice, esa es la señal que ustedes van a tener. Entonces después la revelación dice, así como Jonás, yo voy a estar en el seno, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, porque yo tengo esa potestad, porque yo puedo poner mi vida, pero la puedo volver a tomar. Solamente una potestad que tiene Dios, que Él es el dador de la vida, ¿entiende eso? Que su deseo no es que usted muera, sino que usted viva. Ese es el deseo. No, si no, pues mire, o si no, ¿por qué estamos acá hoy? Si no fuera el deseo de Dios. Porque en un punto determinado de su vida usted se encontró, alguien le dijo, mire, en Jesús hay plenitud, hay vida. Y usted escuchó, y usted dijo, oiga, sí, ¿verdad? Venga. Y creyó, y se acercó, y fue transformado. Ese es el poder, eso es lo que dice Pablo. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación, pero ¿a quién? A todo aquel que cree. Si creyó, ya fue transformado. Entonces lo que hace Jesús es que venció la muerte. Y ahí en 1 Corintios capítulo 15, que es con lo que yo quiero terminar, él está hablando de lo que Jesús hizo y cómo lo hizo y cómo va a vencer la muerte. ¿No? Es muy espectacular ver a la luz de la palabra esto. Y 1 Corintios 15, ustedes han visto que yo lo cito mucho, ¿no? Es un capítulo que es una cosa
Mire, esto se lo tuvo que haber revelado el Señor a Pablo, porque esto no se lo pudo haber inventado él. Dice ahí, desde el versículo 21 al 26, dice, porque cuanto, voy a esperar que usted esté, 1 Corintios capítulo 15, y vamos a leer del 21 al 26, 21 al 26. ¿Listos? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿qué hombre? Adán. Entró la muerte, ¿entiende que por el pecado entró la muerte? Y la muerte pasó a todo el mundo, ¿no? Otra vez, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Eso es lo que hace Jesús, por eso se hizo en semejanza de hombre. No, lea Filipenses 2, yo siempre lo mando para Filipenses 2, ya se lo debían saber. Y de los muertos, porque así como en Adán, dice que está, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Ojo, porque aquí viene la revelación de esto. No. Y después no diga que no se le advirtió. Mire, porque una cosa, porque usted dice, no, yo ya me salvé, pero ojo, porque la Biblia habla de dos tipos de personas en las congregaciones y el análisis lo tiene que hacer usted, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son los dos tipos de personas y entonces hay que estar atento. ¿Qué tengo que hacer para hacer una y qué tengo que hacer para hacer la otra? Entonces dice, ¿no era que estábamos en el 23? Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Son cuatro tiempos. Son 4 tiempos. ¿No? El primero que resucita, ¿quién es? Cristo. Cristo, pero entienda que ya se han resucitado personas en el antiguo pacto, ¿no? ¿Se acuerdan de, cómo se llama? Samuel es el que se le tira encima al niño bueno, Elías resucitó. Pero entienda que es la resurrección como el vencimiento de la muerte, que la muerte espiritual ya no tiene poder. No, por eso, mire, esto se supone que es una celebración y yo los veo a ustedes como tan serios, ¿no? Porque se supone que usted entiende lo que Jesús hizo. Miren, nosotros debemos estar saltando en una pata, ¿no? Yo voy a decirle a Nubi que saquemos unas alabanzas bien explosivas porque ¿sí? Yo pensaría que ese vencimiento de la muerte es por decisión personal, no como en el Antiguo Testamento, que esa resurrección fue por otro. Cuando se resucitó el joven que había muerto, que cayó de la ventana, cuando estaban en aposento y eso también. Pero eso es Pablo, es que Pablo predicaba como yo, como aburridor, entonces se durmió y se cayó. Y Pablo lo resucitó. No, pero en el antiguo. Entonces entienda que está diciendo, el primero que resucita de esa manera, venciendo la muerte, es Cristo. Él es el primero. No, ahí está mostrando el orden. Pero digo que Pablo tiene que tener una revelación del Espíritu, porque esto no se lo pudo haber inventado. Después dice, Cristo, después las primicias, esos son los que están en el cielo. Después tenemos que mirar esto de las primicias. ¿No se acuerdan que Jesús está resucitado y María lo agarra? ¿No? Y traduce, no me toques porque no iba al Padre. Bueno, realmente ahí hay una discusión teológica, pero la cuestión es que no he subido ¿a dónde? Al Padre. Entonces él dice, voy a ir al Padre un momentico y yo regreso, porque después en el aposento alto se les presenta a los discípulos. ¿Qué fue a hacer allá? A cumplir una fiesta que se llama la fiesta de las primicias. El sacerdote enrollaba unas gavillas y el día de las primicias se presentaba. El día de las primicias es la resurrección de Jesús, en la fiesta de ellos. Él está cumpliendo toda la escritura. Él resucita, va a llevar las primicias al Padre y se devuelve y dice, bueno, ahora sí van a ver que yo los voy a dejar a ustedes aquí organizados, yo me voy, tranquilo, no se preocupen, les conviene que me vaya porque si yo me fuera les envío al Espíritu Santo y Él estará con ustedes, no los voy a dejar huérfanos, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes, pero les conviene, tranquilo, yo tengo que ir a terminar la labor de mi Padre y después volverá, en esa vuelta es que se va a arreglar las cosas. Después dice, vamos que a 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque es preciso que Él reine ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál será? El postrer enemigo que destruirá será la muerte. ¿Por qué todavía está hablando de la muerte? Porque todos esos lugares de los que hablamos, el paraíso, el seno de Abraham,
el abismo, el lago de fuego están dentro de este universo. Y este lugar es el lugar de la muerte. ¿No? El Salmo 23, cuando viene Jesús a pasar por aquí, aunque pase por el valle de la sombra de la ¿qué? De la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Está hablando del Hijo pasando por este lugar. Claro, también está hablando de usted, que usted está pasando también por acá, que no tenga miedo porque Él está con usted. ¿Entiende? Entonces, está hablando de eso. Al final se va a destruir la muerte. ¿Cuál muerte? Pues es que resulta que esos muertos que están en el seno de Abraham, estoy mirando, estoy haciendo arriba y abajo porque pues son como los que se salvan y los que están abajo, ¿no? Entonces hay varios lugares. El Hades es todo ese lugar, todo el universo, ¿entiende? Por eso Él está todavía en este plano. Entiende que hay unas evidencias que son bíblicas, ¿cierto? La Biblia está hablando, por ejemplo, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, todos los discípulos que dijeron, lo vieron por delante de sombras, ¡ay! Un fantasma, ¿no? ¿Usted sabe qué es un fantasma? Un muerto, ¿no? La manifestación espiritual de un muerto. Pero fíjese que ese muerto no está ni en el seno de Abraham, ni en el paraíso, ni en el abismo, ni en el infierno, mucho menos. Está en este Hades. Porque Dios prohibió que consultáramos a los... Aunque están muertos, todavía están en este lugar. Por eso es que a usted le da miedo ir al cementerio a medianoche. ¿No? ¿No le da miedo? A ver, ¿quién es? ¿Cuánto apostó? ¿No le da cutucutucu? ¿No le da tucutucu? Usted va por un lugar muy oscuro y usted empieza como a mirar. ¿No? O nunca ha estado con un primo que cuenta de esas historias de susto en la noche, entonces está ahí, usted sube los pies así y empieza a mirar para atrás, ¿no? Porque en este plano hay muertos que todavía no han venido a esos lugares, ¿entiende? Por eso es que, mire, por eso es que si Dios está prohibiendo que consulte a los muertos es porque va a consultar eso, es porque los otros no se pueden consultar. Entonces, aunque el Señor muere y vence, todavía hay un enemigo final que es la muerte total. Y ahorita vamos a ver por qué está hablando de esa manera. Porque dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ojo, entonces dentro de la iglesia hay dos tipos de personas, ¿sabía usted? Unos que se llaman los salvos. ¿Cuántos son salvos? Pero también habla de los santos. ¿Cuántos son santos? Vamos a ver, ¿cuál será la condición? ¿No? ¿Cuál será la condición de ser salvo y ser santo? Salvo es todo el que cree en Jesús, tiene la fe en Jesús, ¿sí? Por ejemplo, no sé si a usted alguna vez le hicieron repetir una oración. Señor Jesús, repita conmigo. Señor Jesús, no, entonces le dicen, no que repita, sino le decían a usted. Repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mis culpas, hazme la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre. ¿Dónde? Entonces, ¿lo tienen escrito? Entiende que no es una repetición, bueno, quizás sí, quizás no. Esa oración, pues yo no sé si será tan efectiva, pero porque dice, mire, eso viene de Romanos, lo que acabamos de leer, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero creyeses en tu corazón que Él lo levantó, ¿de dónde? De los muertos, serás ¿qué? Salvo. Pues fíjese, no es solamente confesar, es que la Biblia confesar es que usted diga con la boca algo que está arraigado en su corazón. Pero yo no le puedo decir a usted que repita una oración si usted realmente no ha creído en su corazón, porque usted lo puede hacer, pero realmente ha creído. ¿Entiende la diferencia? Que es algo que está arraigado, que es que usted confiesa lo que hay en su corazón. Por eso dice que la abundancia ¿de qué? Habla la boca, de la abundancia. Mire, hay cosas que hay en su corazón que usted no sabe. Que en un momento de nervios, usted empieza a decir cosas y dice, ¿de dónde salió toda esa porquería? ¿No le ha pasado? Dice, ¿pero de dónde? Y usted después dice, uy, no, qué pena, ¿yo cómo le fui a decir eso? Pues porque todavía hay cosas, ¿no? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Porque mira, aquí todos, ¿sabes qué? Todos son santos aquí. Todos somos santos. Pero, cuando nos salimos, ¿quién sabe, no? Bueno. Entonces, vamos a mirar Apocalipsis, capítulo 20,
Le voy a dar otro dato. O sea, los mesiánicos, los judíos mesiánicos, o sea, los que han creído en Jesús como Salvador, consideran el Apocalipsis como el quinto evangelio. ¿Sí sabían? ¿Por qué es el quinto evangelio? Porque eso es lo que Jesús le está dictando a Juan. Jesús es el que está dictando el Apocalipsis, ¿sí sabía? El ángel le está revelando a Juan, pero el que está dictándole que escribir es Jesús. Entonces ese es el evangelio de Jesús, ¿sabía? Pero es que Apocalipsis es tan impresionante, ¿no? Yo no soy muy buen escatólogo, ¿no? Yo no soy muy bueno, pero uno lee Apocalipsis 20 y lo relaciona con todo lo que hemos visto y ahí está clarito. Mire, Apocalipsis 20. Y eso es lo que va a suceder. Por eso dice que el final enemigo será la muerte. Aunque ya venció la muerte espiritual, hay una muerte, porque todos los sitios, se lo repito porque no le olvide, seno de Abraham, paraíso, Hades, lago de fuego y abismo, están dentro del Hades, que es el lugar de la muerte. Entonces al final va a pasar ese lugar. ¿Usted sabía que este universo y esta tierra van a desaparecer? Se van a enrollar, se van enrollados y serán lanzados al lago de fuego y ya no habrá más muerte. Solo estará el lugar de Dios y el lugar de los perdidos. Ese es el final de los tiempos, ¿no? En eso sí soy buen escatólogo, porque así dice Apocalipsis, no porque yo me lo invento. Dice, presta mucha atención. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave ¿de dónde? Del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua que es, mire que ahí hace claridad para que usted, no, ¿es el diablo o es Satanás? No, es que es el mismo. El diablo es Satanás, y lo ató por 1000 años. Va a haber un momento, mire, es que aquí no están hablando en orden cronológico, ¿no? Porque antes de que haga esto, el ángel ya ha sucedido algo, y ahorita lo vamos a mirar. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos años? 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es lo que hace Satanás acá, en este Hades, en esta tierra? Engañar. Entonces lo va a atar, un ángel lo va a atar y lo va a lanzar al abismo, pero por un tiempo. ¿Entiende que no es el infierno todavía? Lo va a atar ahí, entonces ya no va a engañar más. Entonces por un momento la gente como que se va a despabilar, ¿no? Se va a quitar ese velo por un momento. Y Jesús va a venir a reinar por 1000 años, pero ya ha sucedido algo antes de esos 1000 años. Es que por eso es un poquito complicado Apocalipsis, que no está contando en todo el orden, él cuenta lo y después cuenta lo anterior. Después dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en la frente y en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Esos son los santos, los decapitados por el testimonio. ¿Entiende lo que está hablando? No quiere decir que si a usted no lo decapitan, no es un santo, sino que usted no niega el testimonio. Un santo es el que da el testimonio de Cristo aunque le quiten la cabeza. ¿Entiende que eso es un santo? Que está diciendo acá. Esos son los que están con Cristo y van a venir a reinar por 1000 años. Pero ahorita nos va a mostrar en qué momento fue que los llevó, porque va a venir con ellos del cielo y va a reinar en esta tierra cuando Satanás va a ser metido en el abismo. ¿Sí? Entonces esos son los santos. Por eso es que cuando ustedes leen Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y tendrán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Macedonia y el resto de la tierra. Para eso es el Espíritu Santo, para que usted sea testigo y testifique a tal punto que si fuera necesario entregara su vida como parte de ese testimonio. ¿Entiende que lo que está pasando, lo que pasó con los discípulos, lo que pasa ahorita en Marruecos, ahí donde está la guerra, Afganistán, en todos esos países islámicos, se niega a Jesús o si no se muere? No me mate. ¿Sí? No, pues máteme. El Señor tiene cuidado de mí. Santo, pum, murió como santo. No, o sea, Esteban, del que hablaron hace poquito, un pelado, es un joven. Así, mire, la predica de Esteban, ¿eso es qué? Hechos 17, no me acuerdo. La predica de Esteban es una predica tan espectacular, porque él empieza a contar desde el Antiguo Testamento, y estos se ofenden tanto con él que lo mataron, lo apedrearon. Y este varón, en lugar de estar diciendo, no me maten, o pidiendo al Señor, no me maten,
dice, Señor, no les tengas en cuenta esto, no les tengas en cuenta este pecado que no saben ni lo que están haciendo. Y dice que ve a Jesús ponerse de pie en el cielo, de ver a su testigo, que no le importa morir por el testimonio. Eso es un santo. O sea, los que hacen para la obra. Por eso estamos tanto aquí. Déjese usar por el Señor. Porque si no, usted se queda como un salvo y no como un santo. Y mira, era una cuestión difícil, ¿no? Es una advertencia porque también es para la iglesia. Porque aunque es salvo, va a pasar por unas situaciones. Porque sigamos leyendo ahí. Dice, pero los otros muertos, perdón, bueno, reinaron con Cristo por 1000 años. Esos son los santos. Pero los otros muertos, o sea, ya los santos están con Cristo. Ahorita vamos a ver en qué momento se los llevo. Pero quedan los otros muertos. Seno de Abraham, paraíso, Hades y abismo. ¿Sí? En el infierno todavía no hay nadie. Y ahorita vamos a ver por qué no hay nadie. Entonces todavía hay otros muertos, ¿no? Dice, y vi otros muertos, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron ¿cuántos años? 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la que va a suceder cuando Jesucristo regrese. ¿Cuándo sucede la primera resurrección? Dice, bienaventurado, ¿y qué? Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. ¿Quiere ser santo? Sea sacerdote de Dios. ¿Qué es ser un sacerdote? Que usted se vista de una manera. No, que usted le sirva a Jesús para la extensión del reino. Eso es ser un sacerdote, ¿no? Entonces esos son los que están con él. Entonces, bienaventurado que tiene la primera verdad, y Cristo reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrán y engañarán a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba, mire algo que va a pasar tan tenaz, y mire lo duro del corazón de los hombres. Jesús va a estar aquí en esta tierra, con los santos reinando, y van a ver su reinado justo, y muchos van a creer. Pero cuando salga Satanás, ¿sabe qué va a hacer otra vez? Va a engañar a muchos. ¿Entiende cómo es el corazón del hombre? Que ni aún Jesús reinando acá creen en él. Y sale Satanás y vuelve y los engaña. Y después dice que por un tiempo los va a engañar, y después ya el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre donde estaban. Mire, antes de Satanás van a ser lanzados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese sí ya va a ser el lugar donde va a estar Satanás. Usted le dice, ¿dónde está Satanás? En el infierno. ¿Váse para el infierno con Satanás? No, él no está allá todavía, él está acá, engañando. ¿Qué hace? Engañar a la gente. Por eso es que debemos ser tan claros, porque las religiones, las doctrinas, muchas doctrinas, desafortunadamente no tienen este entendimiento y confunden a la gente. Tú estás relajado, ¿no? Pues si yo me muero, pues yo veré, ¿no? ¿Sabía que Pablo Escobar pagó para que oraran por él? Y para que le hicieran bueno, todo eso que se hace, para cuando él partiera de este mundo no se quedara allá, sino si fuera para el cielo. Y todavía hay gente que está paga para hacer eso, todavía lo están haciendo. Entonces, dice, ahora, entonces mira lo que va a pasar porque los que él ya tomó en su venida son los santos. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y en los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Le voy a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Jesús, ¿dónde está? El Señor Jesús. Él está en el cielo, con las primicias. Después vamos a mirar, será que bien. Él está en el cielo. Ya cumplió la voluntad de Dios en el cielo. Ahora falta que se haga acá. Por eso es que está dando tiempo. Por eso es que Él no viene ya, ¿no? Mire lo que dice. ¿Por qué no viene ya? Segunda de Pedro. ¿Sí es segunda de Pedro? Sí. Segunda de Pedro 3:9. ¿Por qué no viene ya Jesús? Mire lo que dice. Y no pierda Apocalipsis 20. Segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Si él juzga a Satanás ya, todos los que no han creído se van a ir con él al infierno. Por eso es que dice que es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Se da cuenta que el deseo de Dios no es que ninguno se pierda? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Que usted entienda que si usted no hace algo aquí y ahora se va a perder eternamente. Que aunque esté en unos lugares de transición, porque seguramente esa es la confusión del purgatorio, si hay unos lugares de transición, pero usted no se puede salir de esos lugares a menos que Jesús lo llame. Y mire, Jesús ya tomó los santos, ¿no? Cuando Él venga en su venida, va a tomar los santos. ¿Dónde hay santos? En el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Sí? ¿Hay santos en el seno de Abraham? Sí, porque hicieron la voluntad de Dios, fueron sacerdotes y sirvieron a la voluntad de Dios. En el seno de Abraham, en la iglesia y en la iglesia. Entonces Él viene y los toma y se los lleva para el cielo. Después regresa con ellos, va a estar aquí durante 1000 años, con ellos juzgando aquí. Pero todavía están aquí los salvos, y todavía habrá salvos en el seno de Abraham, en el paraíso y aquí en la tierra. ¿Sí o no? Pero está juzgando con los santos. Entonces, los salvos van a pasar por unas situaciones que se van a presentar en esta tierra. Y entonces, ahí es donde sigue la narración. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños. ¿Por qué son grandes y pequeños? Porque los grandes son los que están en los lugares, en el seno de Abraham, en el paraíso y en la iglesia. Y los pequeños, los que están en el Hades y en el abismo. Y en el abismo. Esos son los pequeños. Y después dice, y fueron abiertos libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entre... Bueno, hasta ahí. Entonces, los salvos van a pasar por juicio. Entonces todos los muertos que quedan, solamente los santos están en el cielo. Todos los muertos, los que están en el seno de Abraham, en el paraíso, aquí en la tierra y en la iglesia y en el abismo, van a ser juzgados. Entonces el Señor en el trono blanco van a venir todos a Él, todos, incluyendo los salvos. Entonces los va a juzgar delante de Él. Mire lo justo que es el Señor. No porque le dé una oportunidad, sino porque va a mostrar por qué van a ser salvos. Dice, van a ser salvos por sus obras. ¿Cuáles son las obras que cuentan para salvación? Predicar. Solamente, sí. Juan capítulo 6, mire, y no pierda Apocalipsis. Juan capítulo 6, 28 y 29, mire. No se confunda porque ahí también hay una falsa doctrina. Por las buenas obras que usted haga va a ser juzgado, ¿no? Entonces, si usted es bueno, entonces no se pierde. Y si es malo, se va a perder. No, sea bueno o sea malo, solo hay una cosa que cuenta como justicia delante de Dios. ¿Entiende eso? Por eso es el problema. Juan 6, 20, ¿qué les dije? 28 y 29. Mire lo que dice. Juan 6, 28 y 29. Dice, Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, no mentiras, estoy en otro, estoy en el 7. 28 y 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para qué? Para poner en práctica las obras de Dios. ¿Cuáles son las obras de Dios? Jesús le dijo, respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creáis en Jesús. ¿Entiende que esa es la única obra que le va a contar? Cree en Jesús, pero fíjese, no es tener un conocimiento técnico. ¿Quién es Jesús? Pues un hombre judío que nació en el primer siglo, que nació en el año 0, murió en el 33, que hizo unos discípulos, que predicó el evangelio del reino y murió y parece que resucitó. Entonces, no, es realmente haber creído. Es que mire, cuando usted cree hay una transformación espiritual, usted resucita, lea todo 1 Corintios 15, usted resucita espiritualmente, o sea, su espíritu que estaba muerto ahora tiene la vida. Y usted es transformado, realmente hay una transformación. Usted ya resucitó, pero hay otra resurrección que es cuando Jesús empieza a llamar de esos lugares. Entonces se presentan todos los muertos, grandes y pequeños, del abismo, los que estaban en el seno de Abraham, en el paraíso, en la iglesia, aquí en el Hades, todos, delante de él, y entonces se abren los abismos. Entonces, Gustavo, usted creyó, Estrellita, tú creíste, entonces empiezan a entrar. Pero entiende que los salvos van a pasar por unas situaciones que los santos no. Por eso es que hay unas discusiones. ¿La iglesia va a pasar por tribulación o no? Ay, pues unos sí y otros no.
La iglesia va a pasar por juicio, pues unos sí y otros no. ¿Se entiende? Por eso es que hay la confusión. Entonces, hay quienes son pretribulacional, bueno. ¿Y quiénes son milenialistas? Bueno, hay como doctrinas. Pero es el desentendimiento, porque en la iglesia, dentro de la iglesia hay salvos y hay santos. Entonces, unos sí y otros no. Volvamos a Apocalipsis 20. Y dice, el mar entregó los muertos que había en él. Mire que aquí no menciona los nombres como nosotros los conocemos, pero hay varios lugares de los muertos, ¿no? Después los vamos a estudiar con más detenimiento. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? O sea, este lugar va a ser lanzado al lago de fuego, o sea, ya no va a quedar más porque ya todos fueron juzgados. Si creyó, se queda con Jesús en el cielo, o sea, con él. Si no creyó, ya no es el abismo, es el lago de fuego y ya eternamente estará allá con Satanás. Y, ¿no? Mucha gente dice, no, es que el infierno no existe, el infierno es acá. Ojalá. Ojalá esto fuera el infierno. Porque si hay padecimiento en el abismo, si hay padecimiento en el abismo y en el Hades, imagínense el lago de fuego. Porque es para siempre, eternamente, padecimiento eterno, siempre, ¿no? Y dice, y al que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí ya es vencida totalmente la muerte, porque ya no hay más lugares de la muerte. Este que era el lugar de la muerte va a ser lanzado al lago de fuego y solamente quedará ese lugar que es el lugar de la vida, donde estarán los salvos y los santos eternamente con él. Terminamos leyendo Lucas. Vamos a leer dos pasajes más y terminamos. Yo me extendí un poquito, pero creo que era necesario. Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7. Lucas capítulo 15, versículo 4 en adelante. Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo, ¿en dónde? En el cielo, por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por eso cada vez, mire, la obra de Jesús no ha parado. ¿Usted se imagina esa fiesta, digo yo, cuando entra el Señor Jesús triunfante de haber hecho toda la voluntad de Dios al cielo? Y después Él le encarga esa obra. Es que la obra que nosotros estamos haciendo es la de Él, porque Él encomendó a unos discípulos, a 12, hace 2000 años, que hicieran lo que estamos haciendo ahora nosotros. Y dice que cada vez que alguien se arrepiente, allá hay fiesta, porque es la obra de Jesús, ¿entiende? Que no ha parado, desde que Él se fue para allá, no ha parado esa obra, todos los días, salta uno, no como la moneda que salta, ¿no? sino que realmente hay fiesta porque no se va a perder, no importa que solamente sea salvo, ¿no? Como el que está aquí al lado, ese es un salvo, ¿sí? el ladrón que está acá, porque no alcanzó a hacer nada para el Señor, pero se salvó. Pero más glorioso será sentarnos con Él, ¿no? En las bodas del Cordero, donde Él mismo, y ¿sabe qué dice? Si ustedes me sirven, van a estar donde yo estoy, sentados a la mesa, y mi Padre lo honrará. Yo no soy Amparo Grisales, pero ¿no? Espectacular. Ahora sí, Juan 11, 25 y 26, terminamos con eso. Juan 11, 25 y 26, cuando está hablando de la resurrección de Lázaro, Jesús dice estas palabras que son tan impresionantes. Dice, y les dijo Jesús, va a esperar que usted llegue, y les dijo Jesús, bueno, creo que todavía faltan algunos, Juan 11, búsquenlo, tranquilos. ...25 y 26. Estas son palabras del Señor Jesús, ¿no? Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Entiende que aunque usted esté muerto, vivirá? O sea, todos vamos a morir físicamente. La virtud es no morir eternamente, espiritualmente, porque si cree en Él, vivirá.
¿Entiende? Qué espectacular. Y después dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, nosotros están vivos y creen en Él, pues la promesa ¿cuál es? No morirán eternamente, no moriremos eternamente. Esto hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué celebramos nosotros? Pues no celebramos la muerte, celebramos la vida, que el Señor nos dio la vida. Celebre la vida porque usted hace parte de ella, ¿no? Si usted ha creído, hace parte de esa vida que Dios ha entregado, del gozo más alto, de la plenitud más alta de la existencia, que no importa si ya nos morimos, ¿no? Pablo dijo y el apóstol Pablo dice, la muerte para mí, ¿sabe qué? Ahora es ganancia, ¿no? Porque se desgastó, porque es santo, se desgastó y sabe, dice, todos estos padecimientos de acá, esta leve tribulación, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, oremos, démosle gracias al Señor por tan alto privilegio, digo, ¿no? de que nos permite compartir la vida. No solamente esta vida, y tendrá cuidado de su vida aquí también, ¿no? Busquen el reino de Dios y ya ustedes se saben el resto. Entonces oremos al Señor y demos gracias. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros, nos has extendido tu misericordia, nos permitiste conocerte, nos permitiste acercarnos. Ahora nosotros, con vida espiritual, nos acercamos delante de ti, delante del Padre, que les podemos llamar Padre nuestro. Ora con poder en esta mañana, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sabemos que es serio esto, es coyuntural, Señor, es capital. Se trata de nuestra vida eterna. Entonces, glorifícate en cada uno de nosotros, en los que no han creído, Señor, que cuando este mensaje sea llegando a ellos, transforme algo en su interior, que los mueva al arrepentimiento, para que no se pierdan, Señor, así como el rico desde ese lugar de padecimiento clamaba para que alguien les predicara, Señor. Y nosotros tenemos la ley y los profetas que nos hablan de ti, Señor. El testimonio de la ley y los profetas hacen que nosotros certifiquemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que viniste, que perdonaste nuestros pecados, que nos limpiaste, que nos hiciste dignos de presentarnos en ese reino incorruptible, Señor. Entonces obra con poder, Padre, obra en esta mañana. Si no tenemos esa certeza, Señor, que nosotros vamos a arrodillarnos delante de ti en esta mañana y clamarte, Señor, ten misericordia, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y tú no nos juzgarás, tú nos limpiarás, tú nos recogerás del lago, del lodo cenagoso, Señor, de la inmundicia en la que estamos. Nos trasladarás al reino eterno de tu Padre, Señor. Obra con poder, Señor. Gracias te doy por esta congregación, Señor, por los que han creído, por el testimonio de ellos. Que tú los sigas usando con poder, Señor, para hablar de esas virtudes del que nos sacó de la oscuridad, tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser santos para participar de la primera resurrección, de estar contigo eternamente sentados a tu mesa, honrados por tu Padre, Señor, reconociendo que nosotros no somos dignos, que la única dignidad te pertenece a ti, que solamente es por tu obra poderosa, que tú lo hiciste todo y que nos hiciste partícipes de esa obra perfecta, Señor. Gracias doy por las familias que aquí representamos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos solamente en ti, el autor y el consumador de la fe, Señor. Obra, Señor, en esta mañana. Yo te doy gracias que este día que tradicionalmente se celebra como la noche de las brujas, de los muertos, para nosotros sea el día de la vida, del testimonio, de la palabra que tú nos diste, de la revelación que tú nos entregaste por medio de Jesucristo, y que ahora nosotros podemos deleitarnos en tu presencia, Señor, como tus hijos. Venir sin que tú nos juzgas, porque tú no nos juzgas, sino que nos galardonas. Ayúdanos, Señor, a experimentar ese gozo y a hacer partícipes a otros de esta manifestación tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. No tenemos más palabras que darte, sino de gratitud por la obra perfecta que tú hiciste en nosotros y en la iglesia, Señor. Como parte de la iglesia, yo bendigo este lugar, Señor. Bendigo a mis hermanos y pido que tú sigas obrando en ellos, perfeccionándote.
quitando toda aflicción, toda obra de Satanás, todo engaño del enemigo, Señor, que haya venido. En esta mañana derriba, Señor, toda obra de la oscuridad, todo lo que no es tuyo, lo que no pertenece a ti, Señor. Rompe, Señor, toda división, Señor, toda obra de Satanás en este lugar, Señor. Y que nosotros como comunidad podamos hacer la obra tuya y podernos presentar a tu lado derecho. Que tú nos presentes como buenos siervos fieles. Y en lo poco fuimos fieles y sobre lo mucho tú nos pondrás, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús.